¿Cómo están, hermanos? Muy buenos días. Un placer saludarles nuevamente. Acompáñenme, por favor, en una oración y vamos a ir a nuestro sermón de la mañana. Padre Santo, buenos días. Queremos saludarte. Te damos gracias, Señor, por poder estar juntos esta mañana, por poder estar compartiendo también con todos los hermanos esta mañana. Te pido, por favor, que tú estés en control del sermón de hoy y que nos permita también aprender muchísimo de tu palabra. Permite que las distracciones, por favor, no nos afecten y que solamente podamos poner atención en todo lo que dice las Escrituras. En el nombre de Jesús esperamos. Amén. No todos los cristianos somos verdaderos cristianos. Ponga atención a esto. Y le puede llamar la atención también el hecho de que comience con una declaración así. Pero la verdad es que no todos los cristianos somos verdaderos cristianos. Hay muchas personas hoy en día que se hacen llamar cristianas, pero no necesariamente lo son. Y esto no es cuento nuevo, no es una historia nueva. Es una historia antigua, de hecho, en los tiempos de Jesús. Y antes de los tiempos de Jesús, muchas personas se hacían llamar seguidoras de Dios, adoradores de Dios. Pero no todos los que decían seguir a Dios, en realidad lo estaban siguiendo a Él. Y en el tiempo del cristianismo, en los tiempos de Jesucristo, ocurría lo mismo. No todas las personas que decían seguir al Señor, en realidad lo estaban siguiendo a Él. De hecho, el apóstol Pablo hace una declaración muy importante en Romanos capítulo 9, versículo 6. Si usted lee conmigo la carta a los Romanos en el capítulo 9, versículo 6, el apóstol dice lo siguiente: ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Y él está haciendo una tremenda declaración aquí porque está diciendo en el fondo, no todos los que dicen ser judíos en realidad lo son. O los que aparentan ser judíos en realidad no lo son. Y lo mismo ocurre con nosotros. Hoy en día, por ejemplo, no todos los que se hacen llamar discípulos son discípulos. No todos los que se dicen cristianos son cristianos. No todas las personas que creen estar en la iglesia son la iglesia. Y es importante reflexionar en esto y espero que hoy día también nosotros podamos reflexionar en lo que significa ser un cristiano, en lo que significa ser un miembro de la iglesia del Señor, en lo que significa ser y hacer lo que Dios dice en las Escrituras. No simplemente aparentar la imagen de alguien que vive de acuerdo a las Escrituras. El Señor fue muy, pero muy enfático al tratar a los religiosos, y en los evangelios podemos verlo, acerca de la apariencia que ellos mostraban para las personas. Hemos hablado, por ejemplo, de esa parábola muy famosa que nos habla acerca del cobrador de impuestos y el fariseo que iban a orar. Recordamos siempre, a mí me impacta muchísimo esa parábola, por eso es que la estoy mencionando reiterativamente, porque habla del contraste de una persona que es religiosa y que se adora a sí mismo, no adora a Dios realmente, y de una persona que no es religiosa y que necesita profundamente la gracia de Dios para poder estar tranquilo. Y de hecho, cuando analizamos a simple vista nada más los evangelios y las cartas y la Biblia en general, notamos que hay un contraste entre las personas que siguen a Dios con todo el corazón y las personas que no lo hacen. Siempre hay una contraparte en las escrituras, siempre vemos como la otra parte. Nosotros podemos leer un pasaje, pero al mismo tiempo Jesús, Dios y el Espíritu Santo están mostrando en la palabra que hay una contraparte, hay algo más. Entonces, cuando nosotros leemos Romanos capítulo 9, versículo 6, el apóstol Pablo está diciéndonos que la palabra no ha fallado, la palabra no puede fallar, la palabra ha sido probada innumerables veces. De hecho, hay muchísima evidencia que define la palabra como confiable, como fidedigna, independiente de la crítica que pueda hacer mucha gente en contra de la Biblia. La Biblia es el libro que ha permanecido en el tiempo, que ha soportado tantas pruebas. Y obviamente hoy en día, en este sermón, no vamos a estar hablando acerca de las evidencias a favor de la Biblia, pero muchos de nosotros los cristianos tenemos certeza de que las escrituras son fidedignas y que vienen de Dios y están para ayudarnos también a nosotros a conocer el camino correcto, el camino de Dios. Entonces el apóstol Pablo no está diciendo aquí que la palabra de Dios ha fracasado. Y es posible que algunas personas en ese momento hayan estado pensando que era la palabra la que tenía problemas o que era el mensaje que ellos estaban dando el que tenía un problema. Y Pablo les dice, no, señores,
La palabra de Dios no ha fracasado. En primer lugar, no puede fracasar porque la palabra es de Dios, no es la palabra del hombre. Entonces, la palabra de Dios nunca va a fracasar, nunca va a tener los mismos contraargumentos que podemos recibir con nuestra propia palabra. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Recuerdo un pasaje, por ejemplo, que el Señor Jesucristo nos da en Juan capítulo 8, cuando estaba hablando acerca de que la verdad nos hace libres. Y los religiosos en ese momento empezaron a discutir porque ellos consideraban que no tenían por qué ser llamados prisioneros, ellos no necesitaban ser libres y eran descendientes de Abraham. Y la verdad es que Jesús les hace entender que ellos eran presos del mismo pecado en el que vivían. Entonces, muchas personas creen estar bien con Dios hoy en día. Así como muchas personas creen ser cristianas, pero no lo son. Muchas personas creen estar bien con Dios, pero no lo están. Muchas personas creen tener la salvación, pero no la tienen. Entonces es tan crucial que hoy en día usted y yo como cristianos podamos evaluar nuestro propio cristianismo. Podamos evaluar a la luz de las Escrituras si realmente somos cristianos, como dicen las Escrituras, o si simplemente estamos imitando el estilo de vida de otra persona. ¿Y cómo es eso, me dirá usted? Pues las mismas Escrituras hablan acerca de esto. El apóstol Pablo predicó a los Corintios, por ejemplo, y en la carta a los Corintios él les llama la atención porque muchos de ellos estaban siguiendo a Pablo, a Apolos o a otros. Las personas que son carnales, que tienen inmadurez espiritual o que no tienen el Espíritu Santo y ni siquiera son cristianas, empiezan a seguir a uno o a otro personaje de acuerdo al carisma o de acuerdo a lo que ellos consideran importante en sus vidas. Lo vemos en diferentes contextos, no es necesario ampliarnos mucho en el tema, pero la verdad es que muchas personas se consideran parte de un grupo por el solo hecho de tener una camiseta, de cargar con una credencial o de simplemente simpatizar con algún líder de diferente contexto. Pero el hecho de tener una camiseta, de cargar con una credencial o de simpatizar con alguien no nos hace miembros de ese grupo. Nos hacemos miembros de ese grupo o de esos grupos cuando entregamos todo nuestro corazón para poder servir de manera integral, completa, en todo sentido, a ese grupo. Y la verdad es que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día, porque nos hacemos cristianos, no porque nos llamamos cristianos, no porque tenemos una camiseta que dice yo soy cristiano o que dice yo sigo a Jesucristo, o porque en nuestro vehículo, en nuestra movilidad, en nuestro automóvil llevamos un logotipo que indica que lo somos. Ninguna de esas cosas realmente nos hace cristianos. Lo que Pablo entonces está diciendo en este pasaje es que no todos los que dicen que son judíos por fuera, lo eran también por dentro. Por otro lado, no todas las personas que se consideran parte del pueblo de Dios son realmente el pueblo de Dios, y es lo que estábamos hablando hace un minuto. No todos los que se hacen llamar discípulos, por ejemplo, son discípulos del Señor. Uno podría incluso llegar a decir que no todos los que se consideran miembros de la iglesia son la iglesia. Y es que lo que nos hace miembros de la iglesia, lo que nos hace cristianos, tiene que ver muchísimo y en principal instancia con lo que Cristo ha hecho en nosotros. No tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Ser cristianos es principalmente por lo que hizo por nosotros el Señor. Porque nosotros no podemos hacer nada para volvernos cristianos, aparte de tener fe, y de hecho la fe también nace de lo que Cristo nos dice en las Escrituras. Así que al fin y al cabo todo tiene que ver con Dios, empieza con Dios, termina con Dios y evoluciona con Dios. Así que no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros simplemente ponemos probablemente la actitud, la mente, el deseo de seguir a Jesús con todo el corazón. Pero cuando deseamos seguir a Jesús con todo el corazón, es entonces que se empieza a desarrollar en nosotros lo que podemos llamar la conversión, lo que nos hace o lo que nos va a hacer en algún momento cristianos. Para muchos religiosos, por ejemplo, en tiempos de Jesús, la apariencia era más importante que el corazón. Fíjese en un pasaje que encontramos dentro de todos los que podemos encontrar, pero centremos por favor en uno hoy día.
trae a mi memoria esta escritura, o viene a mi memoria esta escritura de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 6, donde se nos dice, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Sabe? Dios sí se fija en el corazón, Dios sí se fija en lo que hay dentro de nosotros. Dios se fija en las motivaciones que tenemos para hacer lo que hacemos. Dios se fija en la actitud que tenemos al momento de hacer o decir algo. Al momento de orar, por ejemplo, Dios se está enfocando en la actitud que hay en nuestro corazón. No en lo que decimos, no en que tenemos facilidad de palabras, por ejemplo. Dios se fija en algunas. La primera característica, y quiero compartir 4 características el día de hoy con usted. La primera característica de estas 4 que voy a compartir hoy día nos habla acerca de que un cristiano, que es realmente un cristiano, es como su Señor. No todos los cristianos somos cristianos, pero si hay un cristiano genuino, ese cristiano es como su Señor. Y esto es algo que debemos cuestionar en nuestra vida. Hoy nosotros debemos cuestionar si estamos siendo como el Señor o si estamos siendo más como nosotros. Si nuestra humanidad se está mostrando más que la vida de Jesucristo, entonces hay algo que cambiar aquí. En Hechos capítulo 11, versículo 26, en Hechos capítulo 11, versículo 26, se registra por primera vez que a los discípulos del Señor se les llamó cristianos. Y es un pasaje que muchas veces hemos leído. Pero si no lo he leído, por favor vaya a Hechos capítulo 11, versículo 26, y se va a dar cuenta que los discípulos estaban enseñando, predicando, haciendo lo que hacían como cristianos, como discípulos en ese momento, pero la comunidad donde ellos se encontraban los empezó a llamar cristianos. Ahora, la palabra cristiano se refiere a un diminutivo, se refiere a alguien que reflejaba a Cristo. De hecho, les llamaban los pequeños cristianos. Y algunos lo usaban para burlarse, obviamente, porque siempre la gente se burla de lo que no conoce. La ignorancia nos hace burlarnos de las cosas que no conocemos muchas veces. La ignorancia nos hace temer lo que no conocemos y por ende reaccionamos de manera negativa también a ese tipo de cosas. Y en ese momento la gente estaba reaccionando ante el estilo de vida que estas personas, que eran discípulos del Señor, vivían. Y en ese momento, por primera vez, se les llamó cristianos. Y se les llamó cristianos porque actuaban como el Señor. Estos cristianos actuaban como el Señor. La palabra cristianos se refiere a un grupo de personas que pertenecen al partido del Señor. Que pertenecen al partido del Señor. Eran personas que se habían vuelto al Señor, que vivían como el Señor, que reflejaban en sus vidas el carácter de Cristo. Eran personas que habían muerto a sí mismos y producto de toda la enseñanza también que los apóstoles les habían dado, producto del ejemplo que los apóstoles les habían dado. En Hechos capítulo 2 vemos como las personas que primeramente se bautizaron empezaron a ser constantes en la enseñanza, en el partimiento del pan, la comunión, y vemos cómo ellos oraban profundamente, como de casa en casa también compartían y alababan al Señor todos juntos. Vemos como el pueblo, la gente que los rodeaba, los admiraba, pero también les temía. Les temía porque eran personas completamente diferentes. Eran personas que eran realmente como Jesucristo. Fíjese que en Hechos capítulo 4 vemos como los apóstoles, o 2 de ellos habían sido tomados prisioneros también, por los que estaban en contra de Jesucristo y de todo el mensaje que se estaba predicando. Y en Hechos capítulo 4, versículo 13, se nos dice lo siguiente. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan, y al darse cuenta, fíjese cómo dice la Escritura, que vieron la osadía con que hablaban, o sea, eran personas que hablaban de una manera diferente a todos los demás. Tenían convicción, eran personas bien plantadas en lo que decían. Tenían argumentación válida para defender sus puntos de vista. Sus puntos de vista. Dice, y al darse cuenta de que eran gente sin estudios, ni preparación, o sea, eran personas comunes y corrientes. No habían ido a la universidad, no tenían títulos,
No eran personas que tenían el respaldo de algún maestro judío de ese tiempo. Eran personas normales, como usted y como yo. Algunos de nosotros hemos cursado algunos cursos o carreras con preparación más universitaria que otros, pero esta gente era gente normal. Recuerde que el apóstol Pedro había sido pescador, que Juan también lo era. No eran personas de mucho dinero, no eran personas que tenían gran cantidad de dinero como para ir a las universidades más prestigiosas o para inscribirse en un curso teológico que les enseñara del mejor maestro que había en el momento. Eran personas sin estudios, como dice la Escritura, sin preparación. Quedaron asombrados, los gobernantes quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Sabe? En ese tiempo las personas podían reconocer que habían estado con Jesús por el estilo de vida, por la manera de hablar de la gente. Los cristianos eran reconocidos por los demás, no porque andaban con una camiseta o una polera que decía, yo soy de Cristo. No, no porque andaban con la Biblia debajo del brazo. De hecho, no podrían haber andado con la Biblia debajo del brazo. Tendrían que haber andado con muchos pergaminos debajo del brazo diciendo que era la Biblia. La gente probablemente ni siquiera se daría cuenta que era la Biblia. Estas personas llevaban a Cristo en sus corazones. Sus mentes habían sido transformadas por la influencia del Señor. Y por ende ellos mostraban al Señor en todo lo que hacían. Jesús impactó de tal manera a estos discípulos que se transformaron completamente. Dejaron de ser las personas que eran al principio y se volvieron pescadores de hombres. Recuerde que Jesús los llamó a esto. En Mateo capítulo 4 les dijo, vengan, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Y dice la Escritura que al instante lo siguieron. Y ese proceso de conversión, de desarrollo, de entrenamiento, que no fue un entrenamiento formal, sino que fue un entrenamiento en el campo misionero, porque cuando miramos a los discípulos estar con Jesús, no los vemos en una sala de clases. Lo más parecido a una sala de clases probablemente era la casa donde se sentaban a cenar, la sala donde se sentaban a cenar. Pero toda la enseñanza de Jesús fue muy práctica. Jesús utilizó ejemplos de todo lo que podía acceder y que tenía a la mano. Usó a los pájaros para enseñar, usó a las plantas para enseñar, usó a los muertos para enseñar acerca de la resurrección, usó todo lo que tenía disponible, usó las parábolas para referirse a muchas cosas. Pero principalmente Jesús usó su vida, lo que él era, quién era, su relación con Dios. Jesús les mostró a ellos lo que en una sala de clases a nosotros no nos pueden mostrar. En 3 años estos hombres quedaron completamente preparados para llevar el ministerio a todos los lugares del mundo. Jesús los preparó y los preparó bien. Pero no solo los preparó académicamente, no solo les hizo cambiar su forma de hablar, su forma de expresarse. No, Jesús cambió sus corazones, cambió sus mentes, las llevó a un nivel diferente, transformó su fe en una fe distinta y puso su expectativa mental en las cosas que recibirían estando con Él en el cielo. Jesús realmente transformó a todas estas personas. A los que eran religiosos, destruyó su religión y los transformó en cristianos, en seguidores de Él. Entonces, aquí en Hechos capítulo 4, versículo 13, no nos debiera sorprender realmente que los gobernantes, que las personas vieran en estos discípulos a hombres que se parecían muchísimo al Señor. Era evidente, mis queridos hermanos, para todos, que los discípulos representaban a Cristo. Era evidente, sus vidas evidenciaban que habían estado con el Señor. Su fe, su manera de hablar, su osadía, su capacidad de argumentar, su capacidad de defender con mucha convicción el mensaje, reflejaban a Cristo. Cristo tenía un carácter tremendo, buenísimo, especial, no un mal carácter, tenía un carácter excepcional. El carácter de Cristo es el mejor carácter que existe.
Todos nosotros debiéramos estudiar las Escrituras y analizar el carácter de Cristo para buscar tener el mismo en nosotros. Porque si todos nosotros tuviéramos el carácter de Cristo en nuestras vidas, hermanos, nada de lo malo que ocurre hoy en día ocurriría realmente. No habrían padres abandonando a sus hijos. No habrían esposos o esposas siendo infieles. No habrían hijos faltando el respeto a sus padres. No habría falta de respeto hacia los más adultos, hacia las autoridades, ¿no? La verdad es que a lo más lo que se defendería con látigos, como lo hizo Jesús en el templo, sería el ir en contra de lo que Dios dice, el pecado, la falta de justicia hacia Dios. Así que un cristiano, mis queridos hermanos, es como su Señor. Un cristiano es como su Señor. Por eso no todos los que dicen ser cristianos son cristianos, porque no todos los cristianos somos como nuestro Señor, pero el llamado es que cada cristiano, y es el llamado para usted y para mí el día de hoy, si usted y yo nos llamamos cristianos, entonces nosotros debemos ser como nuestro Señor. Y esto va más allá del género, porque uno puede pensar es que los cristianos, como Jesús era hombre, entonces se refiere a los hombres. No, nada que ver. Esto tiene que ver con que usted sea hombre o mujer. Recuerde que las Escrituras nos dicen que en el Señor no hay hombre, no hay mujer, no hay gentil, no hay judío, no hay griego, no hay nada de eso. Somos uno en Cristo, tenemos una identidad. Así que si usted y yo nos llamamos cristianos, en primer lugar, debemos ser como el Señor. ¿Qué dirían de nosotros las personas? ¿O qué dirán de nosotros las personas? Por ejemplo, si usted y yo, o usted o yo, estuviéramos en el lugar de estos hombres, si nosotros estuviéramos en el lugar de Pedro y Juan, delante de las autoridades, ¿qué dirían de nosotros? Ellos dirían, wow, qué osadía que tienen. Esta gente no tiene estudio, no tiene preparación, pero realmente se refleja Jesucristo en sus vidas. Ellos dirían eso de nosotros. O si hoy en día, por ejemplo, nos llevan a la cárcel por ser cristianos, ¿qué dirán en la cárcel de nosotros? ¿Será que las personas dirán, esta gente realmente es cristiana? ¿O dirán, estos son igual que todos los demás que dicen ser cristianos, pero no lo son? Son un montón de hipócritas. A mí no me agrada que digan eso de mis hermanos cristianos, no me agrada que digan eso de mí. Nunca me ha gustado que la gente diga que los cristianos son hipócritas. Pero la verdad es que muchos de nosotros caemos en la hipocresía al decir que somos lo que no somos, al predicar algo que no practicamos, al llamar a otros a vivir un estándar de vida que nosotros no vivimos. No, hermanos, la iglesia no está para eso. La iglesia no está para jugar a la iglesia. Los cristianos no estamos para jugar a ser cristianos. Los cristianos, los discípulos, estamos para ser como es el Señor. Y punto. No hay más. O somos como Él, o no somos como Él. No hay más. En este asunto es blanco o negro. Es cierto que hay grises en algunas partes de la Biblia, porque necesitamos asumirlo. Pero cuando se trata de identidad, de estilo de vida, hay solo dos. El estilo de vida de Dios, el estilo de vida del mundo. No hay un término medio. O somos de Cristo, o somos del diablo. No hay más. Y eso lo afirma la Escritura. Así que no podemos ir en contra de lo que Dios nos dice. Un cristiano es como su Señor. ¿Hay alguna diferencia, por ejemplo, entre nuestro estilo de vida actual y el estilo de vida que llevábamos antes de convertirnos al Señor? Porque usted recuerda, usted sabe, como cristianos nosotros muchas veces hablamos de lo que éramos antes. Yo he hablado muchas veces con personas y me han contado cómo eran antes. Y yo también tengo mi propio pasado. Yo no era cristiano antes de ser cristiano. No nací cristiano. Nací en otra denominación religiosa. Pasé también por varias denominaciones religiosas y cometí muchas maldades, al igual que muchos de nosotros. Pero cuando la gente habla con nosotros, cuando la gente está con nosotros, cuando nuestras familias se encuentran con nosotros, a tomar un café, a almorzar, a compartir una película, o cuando nos invitan, por ejemplo, a los lugares donde ellos van, ¿cómo somos? ¿A quién reflejamos? ¿Reflejamos al hombre que éramos antes, a la mujer que éramos antes de conocer al Señor? ¿O reflejamos al Señor en nuestra vida? Es muy importante evaluarnos, hermanos.
Es muy importante considerar lo que la gente a nuestro alrededor también ve en nosotros, porque muchos de nosotros vamos a ser la Biblia que mucha gente va a leer. Nuestra forma de ser, el reflejo que mostramos a los demás, va a ayudar a las personas a creer en Jesús o a no hacerlo, a aceptar que Dios ha hecho un cambio en nuestra vida o simplemente a decir que somos unos mentirosos. Así que nuestra vida cristiana, hermanos, debe ser una influencia tremendamente importante para la vida de todos los demás. Nuestra vida en nuestra familia debe ser una influencia tremenda, porque en nuestras familias nosotros debemos mostrar al Señor. Y obviamente no estoy diciendo que seamos perfectos, porque ninguno puede serlo, pero sí debemos esforzarnos cada día por vivir como enseñan las Escrituras. Hoy debemos, mis hermanos, cuestionarnos, debemos preguntarnos si realmente hemos cambiado, si realmente Jesús está en nosotros. Debemos hacer lo que Pablo también le dice a los corintios. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, Pablo les dice, examínense para ver si están en la fe. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes a menos que fracasen en la prueba? Hermanos, yo no quisiera que ninguno de nosotros fracasáramos en la prueba. Al contrario, todos nosotros debiéramos salir aprobados. Debiéramos esforzarnos, disciplinarnos, como el mismo apóstol Pablo también enseña en una de sus cartas, que él disciplina su cuerpo para que lo obedezca. Nosotros los cristianos debemos ser personas disciplinadas porque mostramos al Señor. Debemos mostrar al Señor en nuestros hechos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Debemos ser consecuentes con lo que decimos, que lo que decimos sea lo que realmente estamos viviendo en nuestro interior. Y que no sea un mensaje simplemente para agradar a los demás. A los discípulos se los llamó cristianos, y volvamos a recordar este punto, porque manifestaban el carácter de Cristo en ellos. No es por lo que llevaban encima, no es por la ropa, no es por el peinado, no es por el sombrero que llevaban, no era por nada de eso. Era porque ellos manifestaban el carácter de Cristo en sus vidas y llevaban las marcas de Cristo en ellos. Llevaban la marca del amor, la marca del servicio, del sacrificio, de la entrega total, del compromiso con Dios en primer lugar, con las personas que estaban ahí en la comunidad, con los que no eran cristianos. Ellos eran como Jesús. Si alguien dice que está unido al Señor, debe vivir como Él vivió, como dice Primera de Juan en su capítulo 2, verso 6. En Mateo capítulo 10, por ejemplo, versículos 24 al 25, se nos dice cómo es un cristiano verdadero. Un cristiano genuino no solamente lleva el nombre de Cristo, sino que muestra las virtudes de Cristo en su vida. Fíjese, Mateo 10, verso 24 al 25. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro y el siervo como su amo. Fíjese que dice, basta con que el discípulo sea. Habla de las acciones, de los hechos, de cómo la gente es, no de lo que la gente dice, sino de lo que la gente hace. El discípulo debe ser como su maestro, el cristiano debe ser como su Señor. Por otro lado, Pablo también nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, haciendo referencia a cómo su viejo yo había muerto. Y esto es muy importante para nosotros, porque debemos evaluar a quién estamos mostrando en nuestra vida. Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Podemos nosotros hacer esa misma declaración? Podemos decir, ya no vivo yo. Cristian ya no vive aquí. Cristo vive en mí. ¿Puede usted, por ejemplo, decir lo mismo que Pablo dice? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pues si lo decimos, entonces debemos también vivir de esa manera. ¿Seríamos capaces nosotros de decir lo mismo que Pablo dice en una de las cartas? Sigan mi ejemplo como yo sigo a Cristo. O imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Seríamos capaces nosotros de decir
imiten mi forma de vivir, porque yo imito a Cristo. ¿Seríamos capaces de decirle a la gente, hermanos, imítenme a mí, hagan lo que yo hago, porque lo que yo hago refleja a Cristo? Pues es un compromiso tremendo. Pablo estaba haciendo un compromiso tremendo con la gente al decirle a la gente, imítenme a mí. Porque en realidad lo que él estaba diciendo es que imiten al Cristo que se ha desarrollado en él, que Cristo está en él. Gálatas lo dice, ya no vivo yo. Así que cuando él dice, imítenme a mí, en realidad les está diciendo a los hermanos, imiten al Señor, así como yo imito al Señor. Sean como yo, así como yo soy como él. Hermanos, ¿quién vive en nosotros? ¿Quién vive en nosotros? Claro, rápidamente podemos decir si nos hemos convertido y bautizado. El Espíritu Santo vive en nosotros, pero ¿realmente el Espíritu Santo vive en ti? El Espíritu Santo vive en nosotros. Porque si el Espíritu Santo vive en nosotros y lo dejamos actuar en nuestra vida, entonces va a transformar completamente nuestra vida. Y si Él está transformando nuestra vida, está formando a Cristo en nosotros y los frutos o el fruto del Espíritu Santo se está mostrando también en nosotros. Pero si el fruto del Espíritu Santo no se está mostrando en nosotros, y hablo de mostrar, si el amor, la paz, la paciencia, la amabilidad, el dominio propio y todos los frutos o el fruto del Espíritu Santo no se muestra en nosotros, entonces ¿será que el Espíritu Santo está en nosotros? Y si es que está en nosotros, ¿será que lo estamos dejando desarrollarse? ¿O nuestro propio hombre, nuestra humanidad, nuestra carnalidad está aplastando el Espíritu de Dios? Evalúese, evaluémonos, porque un cristiano genuino debe ser como el Señor. En segundo lugar, un cristiano genuino recibe la misma respuesta que recibió su Señor. Un cristiano genuino recibe la misma respuesta que recibió su Señor. Ya vimos que un cristiano debe ser como su Señor. Debe ser como su Señor. Pero un cristiano genuino debe recibir también la misma respuesta que recibió el Señor. ¿Y cuál es esa? Bueno, usted se preguntará, ¿cuál es esa? ¿Cuál es la respuesta que recibió el Señor? En Mateo 10, verso 25, vamos a leer una escritura. Y mientras usted llega a Mateo 10, verso 25, recibir la misma respuesta que recibió el Señor es una declaración tremenda. Es una declaración tremenda porque las escrituras nos dicen que muchos de sus propios discípulos le dieron diferentes respuestas. Por ejemplo, una respuesta que le dieron los discípulos a Jesús fue acerca de su enseñanza tan difícil, cuando él les decía que debían comer de su carne y beber de su sangre. Muchos de los discípulos se asustaron y dijeron, esta enseñanza es muy difícil, nadie puede seguirla. Y la escritura nos dice en Juan, capítulo 6, versículo 66, que desde ese momento muchos discípulos se fueron y lo dejaron, porque no querían seguir esas enseñanzas, no las entendían. Incluso se nos dice que en ese momento, en el jardín de Getsemaní, después de la última cena, cuando Jesús fue a orar con sus discípulos y llegaron todos estos hombres armados de palos para apresar a Jesús, los discípulos se asustaron y dejaron a Jesús completamente solo. Es más, Judas, que comió con Jesús en esa última cena, le vendió por un poco de dinero. Y lo que fue peor, Pedro, el que declaró que jamás, jamás haría algo malo en contra de Cristo, que lo seguiría hasta la muerte, pues lo negó 3 veces antes de que el gallo cantara. Así que un cristiano debe ser como su Señor, pero recibe también la misma respuesta que recibió el Señor. Y ya que llegó usted a Mateo capítulo 10, versículo 25, se nos dice así, si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, o sea, si a Cristo lo habían llamado Satanás, porque usted ha leído las Escrituras, a él le decían que tenía un demonio adentro, que hacía las cosas porque Satanás lo influenciaba. Si al jefe de la casa lo han llamado Belcebú, ¿cuánto más a los de su familia? Si a Cristo lo trataron así, ¿cuánto más nos deberían tratar a nosotros? En Juan capítulo 15, versículo 20, por ejemplo. En Juan 15, versículo 20 se nos dice que Jesús les habló a los discípulos. Si a mí me han perseguido, les dice el Señor, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Y fíjese, esta es la respuesta que a Jesús se le daba comúnmente. A Jesús se le amaba o a Jesús se le odiaba. No había términos medios. No había gente así como
entre que lo quiero y no lo quiero, no. O lo amaban o lo odiaban, o querían estar con él o querían estar lejos de él. Querían tocarlo o querían golpearlo. Así era la vida con Jesús. Era tremendamente controversial. Y su controversia generaba muchísimos problemas en los corazones de las personas. Los religiosos lo detestaban, algunos querían estar con él, pero eran tan hipócritas para poder expresar lo que realmente querían. Tenían tanto miedo de las personas, tenían tanto miedo de perder su posición en la sociedad, que no querían estar con el Señor. Ser un cristiano genuino, mis queridos hermanos, es mostrar el carácter de Cristo, y eso ya lo hablamos. Pero también, producto de mostrar este carácter, es que vamos a ser perseguidos. Es que vamos a ser perseguidos. Esto es la realidad del cristianismo. Gracias al Señor vivimos en una parte del mundo donde el cristianismo hoy día no es tratado como en otras partes del mundo. No debemos esconder nuestras creencias. Podemos caminar por la calle, predicar tranquilamente, estando en este lugar del mundo. Pero hay partes en el mundo donde los cristianos no pueden hacerlo. Las Biblias no se pueden abrir públicamente. Uno no puede hablar públicamente de la palabra. Entonces hay mucho riesgo de cárcel, de muerte, de tortura, todavía en nuestra sociedad actual. Entonces seremos perseguidos. Si bien es cierto, en nuestra parte del mundo no recibimos probablemente las mismas persecuciones que en otras partes del mundo, nuestras familias a veces se oponen a nuestras creencias. Y hay matrimonios que se dividen porque la esposa o el esposo ha decidido seguir al Señor, pero el otro no está de acuerdo. Entonces, la persecución, la respuesta negativa y también la favorable al mensaje, a nuestro estilo de vida, es algo evidente y es algo que muestra que somos o no somos miembros del cuerpo de Cristo. Cuando nos movemos por este mundo, teniendo el carácter de Cristo, el mundo va a reaccionar ante nosotros, y eso téngalo presente. El mundo va a reaccionar ante usted si usted se muestra como un cristiano. No solo si usted dice que es cristiano, no. La gente dice que es cristiano. El mundo va a reaccionar en nuestra contra cuando nosotros no solamente decimos, sino que mostramos que somos cristianos. Cuando hablamos abiertamente en contra, por ejemplo, de la injusticia, o cuando hablamos acerca de nuestra pureza de vida, cuando hablamos acerca de que estamos en contra de las relaciones antes del matrimonio, cuando hablamos acerca de la importancia de unirnos con cristianos, de trabajar de una manera recta, pura, santa, intachable. Cuando hablamos de eso, pues la gente no quiere escuchar. Recuerde que a Jesús lo rechazaron, como dice Juan en su evangelio, porque Jesús era la luz y a la gente del mundo no le gusta ver la luz porque la luz muestra todo el pecado que han cometido. Y usted y yo somos la luz. De hecho, Jesucristo declara que somos la luz. En el evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, nos dice, ustedes son la luz del mundo. No pueden esconderse, no pueden cubrir esa luz con un cajón. Al contrario, deben iluminar a todos en la casa para que todos se den cuenta de que Dios está ahí. Debemos mostrar esa luz. Y al mostrar esa luz, la gente se va a incomodar. Las personas se van a sentir mal. La gente se va a poner mal con nosotros. Porque van a ver que con nosotros no podemos, que con nosotros no pueden hacer las mismas cosas que con otras personas. Se van a dar cuenta que el cristiano no miente. Se van a dar cuenta que el cristiano no copia en los exámenes, por ejemplo, en la universidad. Porque el que copia en realidad no es cristiano. Es porque tiene una conducta pecaminosa que no ha soltado. El que miente realmente no es un cristiano, porque no debemos mentir. Los cristianos no mentimos por naturaleza, porque Dios no miente. Y si Dios vive en nosotros y se ha desarrollado Cristo en nosotros, entonces no vamos a mentir, no vamos a esconder, no vamos a engañar, vamos a ser completamente transparentes con nuestra vida. Aunque eso nos traiga consecuencias, porque cuando uno no miente en este mundo, pasa a ser la persona mala. Es todo lo contrario lo que debería hacer. El mentiroso pasa a ser el bueno y el que no miente pasa a ser el malo. Es que este mundo está de cabezas y por eso necesitamos mostrar nuestro cristianismo y recibir la misma respuesta que el Señor recibió. Así que cuando nos movemos por este mundo, mis queridos hermanos, definitivamente Él va a reaccionar en contra de nosotros, en contra de nuestro estilo de vida. Vamos a ser amados y también rechazados. Nos buscarán por ayuda, porque usted sabe, a muchos de nosotros nos piden que oremos por ellos. Yo recuerdo mucha gente que me ha pedido que ore por ellos.
porque saben que soy cristiano, que soy pastor, entonces de alguna manera ellos piensan que tengo una conexión diferente con Dios. Y es así, porque como cristianos estamos conectados con Dios, no hay por qué negarlo, no hay por qué esconderlo. Cristo vive en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, así que sí tenemos línea directa con Dios. Tenemos esa línea directa que la mayoría de las personas en el mundo no tienen. Pero a pesar de que nos piden ayuda por un momento, después se apartarán de nosotros porque a la gente le asusta a Dios. A la gente le intimida la verdad, porque le gusta estar preso de la mentira. Y los cristianos no acostumbramos a estar presos, somos hombres y mujeres libres. Cortamos con todo ese yugo del pecado y esclavitud que teníamos antes de ser cristianos. Hoy en día somos libres y disfrutamos y vivimos nuestra libertad, porque somos libres en Cristo, somos nuevas criaturas, nuevas creaciones, nuevas personas en el Señor. Y como somos nuevos, tenemos un estilo de vida diferente, muy distinto al resto de las demás personas. Y eso al mundo no le gusta. Y como el mundo sigue a Satanás, pues el mundo está influenciado por el maligno. Y siempre, 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 siempre el mundo va a ir en contra del cristiano. Así que no hay que asombrarse de las persecuciones que tendremos. El apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, Judas y todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento hablan acerca de la persecución que vamos a tener. Jesús mismo está hablando aquí en las Escrituras, que si a Él lo persiguieron, a nosotros también. Pero si a Él lo obedecieron, también van a obedecer el mensaje que viene de Él por medio de nosotros. Si a Él lo amaron, también nos van a amar. La cosa es así, mi hermano. Pablo nos dice, los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no hay sufrimiento en esta vida que valga la pena no sufrir, porque en algún momento esos sufrimientos van a terminar. Y vamos a estar con Dios. Vamos a estar con Él. Un cristiano genuino, hermanos, es como su Señor. Muestra el carácter del Señor a los demás. Y también recibe el trato que recibió su Señor. Pero un cristiano genuino, además de esto, no tiene miedo al mundo. No tiene miedo al mundo. En Mateo capítulo 10, versículo 28, se nos da una escritura tremenda. Así que vaya conmigo a Mateo 10, versículo 28. Jesucristo le dice a las personas en ese momento, porque habían algunos que estaban atemorizados de lo que los demás podían hacer o decir, de los religiosos y de la autoridad que esos religiosos tenían en ese momento. Y Jesús les dice, no teman a los que matan el cuerpo, porque obviamente hay personas que pueden matarnos. Podemos salir a la calle y alguien asalta en una farmacia, en una ferretería, en algún centro comercial, y nos pueden disparar un tiro y morimos. O alguien nos puede asaltar en la calle cuando andamos predicando la palabra y nos morimos. Hay personas que pueden quitarnos la vida. Pero Jesús dice, no teman a los que matan el cuerpo. No le tengan miedo a esa persona. Pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Un cristiano genuino no le tiene miedo al mundo. Tiene temor de Dios. Los cristianos, hermanos queridos, debemos tener temor de Dios. Debemos tener respeto y reverencia ante Dios. Debemos hablar con Dios como si fuera nuestro papá, con mucha confianza, con mucha libertad, con mucha apertura, pero al mismo tiempo nunca debemos olvidar quién es Dios. Dios es tremendamente grande, no tenemos cómo medirlo. Así que no debemos tener miedo del mundo, más bien debemos tener temor de Dios. Como cristianos, hermanos, el mundo, lo más que puede hacer con nosotros, a lo más que el mundo puede llegar es a quitarnos la vida. No nos puede quitar nada más. El mundo no nos puede quitar la libertad, aun cuando estemos presos en la cárcel. Porque nuestra libertad no depende de las cosas mundanas, sino que de Dios. Nuestra libertad es la libertad que Dios nos dio. Cuando nos volvemos al Señor y nos hacemos sus discípulos, el mundo ya no tiene poder sobre nosotros. El mundo ha muerto para nosotros. No hay razón para tener miedo.
a lo que nos puede pasar aquí en la tierra. Obviamente hay cosas que nos dan inseguridad. Si de repente una enfermedad se nos manifiesta y no sabemos por qué se manifiesta ni qué es, o el título, los nombres de las enfermedades, las relacionamos con cosas con cosas muy malas. Obviamente podemos tener cierta inseguridad, temor, miedo, pero más allá de ese temor que el mundo puede manifestarnos, no puede quitarnos la libertad que ya tenemos en el Señor. No puede quitarnos la esperanza, la certeza de que un día vamos a estar con Él en el cielo. No puede quitarnos la seguridad de que al morir aquí en realidad seguimos viviendo con el Señor. Porque el cristiano no muere realmente. El cristiano no muere, el cristiano pierde su cuerpo aquí. En algún momento nuestro cuerpo va a morir, pero nuestra vida va a continuar eternamente, estando en el Señor. Así que esa es una seguridad que tiene el cristiano y que no tiene el resto del mundo. Cuando el mundo es hostil y nos persigue, por ejemplo, cuando el mundo se pone en nuestra contra, un discípulo genuino, un verdadero cristiano, no tiene miedo, porque nos hemos entregado completamente al señorío de Jesús, confiando en que Él nos cuida, pase lo que pase, pase lo que pase. Así que, hermanos, un cristiano genuino es como su Señor. Y quiero repetir estos puntos para que nos queden bien grabados. Es como su Señor. Recibe la misma respuesta del Señor. No tiene miedo al mundo y es leal a su Señor. Un cristiano genuino es leal, pero leal a su Señor. Ahora, ¿cuál es tu Señor? ¿A qué Señor le eres leal? ¿Eres leal a ti mismo y a tus propias convicciones? ¿Eres leal a una relación que tienes con alguien? ¿Eres leal a otras personas? ¿O somos leales a Dios? Recuerda la declaración que hicimos cuando nos bautizamos. Cuando cada uno de nosotros nos volvemos al Señor, declaramos al Señor como nuestro Señor y Salvador. Él es nuestro Señor, nuestra cabeza, el líder de nuestra vida. Y cuando declaramos eso, decimos, Señor, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, yo dependo de ti. Yo me someto completamente a ti. Así que no debemos olvidar nunca, mis queridos hermanos, esta declaración de fe que hacemos. Nosotros declaramos al mundo entero, al mundo que vemos y al mundo que no vemos. Delante de los demonios declaramos que Jesús es nuestro Señor y por ende nos sometemos a Él. Y somos leales a Él. Jesús dice en Mateo 10, verso 32, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. A cualquiera que me reconozca, a cualquiera que me reconozca delante de los demás. Fíjese que yo me he encontrado en algunas situaciones en que ha sido incómodo decir que soy cristiano. Pero esta escritura obviamente ha llamado mi corazón a salir de la comodidad para entrar en la incomodidad. Hay círculos familiares donde a las personas les molesta que uno diga que es cristiano, o que uno hable de la Biblia, o que ore por lo menos en la mesa antes de comer. Hay personas que no están de acuerdo con eso. Pero el no hacerlo va en contra de nuestras convicciones, va en contra de nuestro propio estilo de vida, y es más, rechaza a Jesucristo. Déjeme leer, por favor, antes de terminar, un fragmento de un libro que estuve leyendo hace mucho tiempo atrás, pero que habla acerca de la lealtad de uno de los mártires en la fe. Así dice la Escritura. Maldice a Jesucristo, ordenó. Por unos momentos Policarpo miró fijamente el rostro severo del procónsul. Luego habló con calma. Por 86 años he servido a Jesús y él nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo pues podré maldecir a mi Rey y Salvador? Mientras tanto la multitud se impacientaba más. Querían sangre y el procónsul lo sabía. Tenía que hacer algo. Jura por la divinidad de César, le dijo. Le instó otra vez, pero el prisionero contestó sin demorar. Ya que usted aparenta no saber quién soy, permítame ayudarle, le dijo Policarpo. Y recuerda que era un hombre de 86 años. Digo sin vergüenza
que soy un cristiano. Si usted desea saber qué creen los cristianos, señale una hora y yo con gusto se lo diré. Lo estaba invitando a estudiar la Biblia. El procónsul se agitó. No me tienes que persuadir a mí. Persuade a ellos, dijo señalando hacia la multitud impaciente. Policarpo dio un vistazo al tumulto que llenaba la arena. Habían venido para ver la diversión de sangre. Eso querían, nada menos. No abarataré las enseñanzas de Jesús ante tales personas, respondió el hombre, Policarpo. Ahora el procónsul se enojó. ¿No sabes que tengo a mi poder los animales feroces? Los soltaré de inmediato si tú no te arrepientes de estas necedades. Muy bien, suéltelos, replicó Policarpo sin miedo. ¿Quién ha oído jamás de que una persona se arrepintiera de lo bueno para andar en pos de lo malo? El procónsul solía vencer aún a los criminales más fuertes con sus amenazas. Pero este anciano más bien lo vencía a él. Así que su cólera se montaba, el hombre estaba enojado, estaba muy molesto. Bien, si los leones no te dan miedo, óyeme, te quemaré vivo, si no maldices a Jesucristo ahora mismo. Lleno del Espíritu Santo, Policarpo contestó con gozo y valor, ¿me amenaza usted con un fuego que se apaga después de una hora? ¿No sabe que vendrá un fuego eterno, el fuego de juicio reservado para los impíos? ¿Por qué esperar más? Haga conmigo lo que va a hacer. ¿Sabe? El ejemplo de Policarpo a los 86 años de edad, un hombre adulto que podría haber negado a Jesús para salvar su vida, los últimos años que le quedaban. Fácilmente podría haber dicho que negaba a Jesús, pero su lealtad era más fuerte que las consecuencias que recibían sus hechos. Las circunstancias no pueden determinar la lealtad de un cristiano hacia el Señor. Las circunstancias no eran las mejores para este hombre. Su vida estaba en peligro. O se lo comían los leones o lo quemaban en una hoguera. Y aún así Policarpo no negó a Jesús. ¿Sabe, mi hermano? Cuando las circunstancias se tornan difíciles, negamos nuestra fe. Cuando la gente no está de acuerdo con lo que hablamos, rápidamente nos callamos las palabras que tenemos para decir acerca de Jesucristo. Cuando las personas que apreciamos, nuestros familiares, nuestra pareja, nuestra esposa, esposo, nuestros hijos o personas de importancia alrededor nuestro, están en contra de nuestras creencias o se ponen en contra de nuestras creencias, continuamos declarando a Jesús como Señor y Salvador con nuestros hechos y con nuestra vida, o más bien nos dejamos llevar por las cosas que ellos dicen o hacen. Cuando tenemos la oportunidad de hablar de Dios, ¿lo hacemos con la libertad que tenemos? ¿O dejamos que la palabra de Dios se quede en nuestra lengua, aprisionada sin poder salir por el temor que nos da la gente, por lo que van a decir o pensar de nosotros? Lealtad, hermanos, implica no negar al que nos ha dado la oportunidad de reconciliarnos con Dios para siempre. Debemos proclamar a Cristo a pesar de las consecuencias. Policarpo fue quemado en la hoguera. Cuenta la historia que las llamas en un momento fueron encendidas y cubrieron su cuerpo, pero al cuerpo no le pasó nada. Así que como las llamas no lo quemaban, el procónsul ordenó enterrar una estaca en el cuerpo de Policarpo. Y dice la historia que al caer la sangre, más bien iba apagando el fuego. La lealtad de un cristiano, mis queridos hermanos, no es algo que Dios tome a la ligera. No es algo que el Señor tome a la ligera. Por eso, recuerden el título de nuestro sermón. No todos los cristianos somos verdaderos cristianos, pero si somos verdaderos cristianos, entonces vamos a mostrar a nuestro Señor. Vamos a ser como el Señor. Vamos a recibir las mismas respuestas que recibió el Señor. Nos van a amar y nos van a odiar. No vamos a temer al mundo, sino que vamos a tener temor de Dios. Y vamos a ser leales a pesar de las consecuencias. Porque el Señor, y no las personas,
son las que están en nuestro corazón. Ahora, al terminar, considere las siguientes preguntas. Estas 4 evidencias de un cristianismo genuino son parte de su vida. En segundo lugar, ¿a quién sirve usted? ¿O a quién le está siendo leal? En tercer lugar, ¿tiene miedo de la persecución, por ejemplo, en su trabajo, en la universidad, en el colegio, o con su familia? ¿O tiene miedo de lo que su pareja va a decir porque usted es un cristiano? ¿O de lo que su esposa o su esposa va a decir porque usted quiere seguir al Señor? Pues ¿a quién va a seguir? ¿Al mundo? ¿A sus dioses? ¿A sus relaciones? ¿O va a seguir a Cristo? En cuarto lugar, ¿le preocupa mucho más lo que la gente dirá de usted por ser cristiano? Y por último, ¿tiene el suficiente valor para mostrar su conocimiento de Dios en medio de sus amigos? No todos los cristianos somos cristianos, pero los que sí somos, vamos a mostrar estas evidencias en nuestra vida. Por favor, tome un tiempo, ore, evaluemos nuestro cristianismo y si hay algo que tenemos que cambiar, pues cambiémoslo hoy día. Que Dios le bendiga, que tenga una increíble tarde y muchas gracias por su atención. Hasta pronto.